En este video aprenderemos a crear un formulario el cual va a estar conectado a una base de datos, así como el ejemplo que estamos viendo en este momento. Aquí tenemos una base de datos llamada form con una tabla llamada dat. Podemos ver que la tabla dat tiene un registro. Entonces si voy a mi formulario y le doy en enviar, podemos ver que se añade otro registro el cual había puesto en este formulario. Lo primero que tenemos que hacer es descargar un servidor local llamado Champ. Entonces dejo el enlace en la descripción del video. Cuando instalamos nuestro servidor local contamos con esta pantalla. Entonces tenemos que proceder a activar el Apache y el MySQL. Ya activado, vamos a ir a configuración y vamos a darle en Browse. Puede ser tanto en Apache como en MySQL. Nos va a abrir la carpeta donde se instaló Champ. Entonces vamos a retroceder y buscamos la carpeta htdocs. Yo voy a crear una nueva carpeta llamada ejemplo. Y dentro de ejemplo voy a crear un nuevo archivo. Este se va a llamar index.php. Y listo, ya tenemos nuestro documento. Ahora vamos a regresar nuevamente a la ventana de Champ. Y donde dice MySQL vamos a darle en admin. Nos va a abrir el PHP MyAdmin. Vamos a crear una nueva base de datos. Le vamos a dar el nuevo y aquí le vamos a poner ejemplo. Creamos y la tabla se va a llamar datos con 4 columnas. La primera columna va a ser nombre, después va a llamar correo, teléfono y por último ID. Todos van a ser de tipo varchar menos el ID y con una longitud máxima de 50. Al momento de darle en la casilla de auto increment nos va a reconocer el ID como primary key. Entonces vamos a darle en guardar. Listo, entonces ya tenemos nuestra nueva base de datos con una tabla llamada datos, la cual no tiene ningún registro. Ahora sí podemos pasar a nuestro documento index.php que creamos hace un momento. Vamos a abrirlo con nuestro editor de código, en mi caso es brackets. Lo primero que vamos a hacer es crear un PHP y vamos a crear 4 variables, que sería servidor, que va a ser igual a localhost. Lo duplicamos 4 veces, después va a ser servidor, usuario, clave y base de datos. El usuario va a ser root, contraseña normalmente no hay cuando es un servidor local. Y donde dice base de datos le vamos a poner el nombre que pusimos en PHP MyAdmin, que sería ejemplo. Vamos a crear otra variable. Esta se va a llamar enlace y va a ser igual MySQLi-connect. Y entre paréntesis vamos a poner las variables que creamos. Y cerramos con un punto y coma. Ahora vamos a ver si este código está bien escrito o hay algún error. Para esto vamos al navegador, ponemos localhost y ponemos el nombre de la carpeta que en mi caso fue ejemplo. Como pusimos index.php no es necesario ponerle diagonal y buscar el archivo, solito lo va a encontrar. Entonces nos mandó a una ventana en blanco. Eso quiere decir que pusimos el código sin ningún error. Vamos a tomar un ejemplo y vamos a mencionarle a nuestro código que la base de datos se llama ejemplos y no se llama ejemplo. Reiniciamos el sitio y nos va a salir un error. Si no nos sale nada es una buena señal. Ahora procedemos a crear un formulario. Vamos a ir a body y aquí vamos a crear un form action. Aquí le ponemos un gato. Name. En name vamos a ponerle igualmente la base de datos para más seguridad y que sea por el método post. Cerramos. Y ahora vamos a crear 3 input. Input de tipo texto con un name que sea nombre y un placeholder que sea nombre igual. Cerramos y vamos a duplicar 3 veces. Entonces el siguiente sería correo, teléfono y lo mismo aquí en placeholder. Y en tipo aquí tiene que ser email. Bien, ahora vamos a crear otros 2 input que van a ser los botones. Input tipo submit con un name que sea registro y otro que sea de tipo reset para tener la posibilidad de eliminar los registros. Guardamos y ya tenemos nuestro formulario. Es muy sencillito porque nos vamos a centrar en la función. En resumen, ya tenemos la conexión del servidor y nuestro formulario. Ya tenemos nuestro formulario y ahora tenemos que hacer la función para que lo que nosotros llenemos en el formulario lo convierta a variables y esas variables las ingrese en nuestra tabla. Vamos a crear otro PHP y vamos a ponerle if entre paréntesis y set entre paréntesis que sea por el método post. Y ahora tenemos que poner el mismo name que pusimos en el formulario cuando alguien envía datos, que en mi caso fue registro.
Y entre corchetes o paréntesis vamos a poner 3 variables, las cuales van a ser igual al resultado que nosotros pongamos en nuestro formulario. Entonces la primera variable va a ser nombre, va a ser igual al name del formulario y ponemos punto y coma. Es decir, si yo pongo en nombre Kevin, lo va a pasar a una variable. Y el siguiente sería correo, teléfono. Pasamos a guardar y vamos a ver si hay algún error. Puedo ver que el error que tuve es que en vez de ID es if. Entonces le doy en guardar y vamos a ver nuevamente si aparece el error. Listo. Ahora que convertimos los datos a variables, vamos a decir que los ingresé a la tabla. Para esto vamos a crear otra variable, la cual se va a llamar insertar datos, que va a ser igual a esta consulta de MySQL, la cual va a ser insert into. Vamos a poner el nombre de la base de datos, que en mi caso fue datos, y values. Para más seguridad podemos ir a la base de datos que creamos en localhost, copiar el nombre de la tabla y pegarlo aquí. Ahora aquí entre la S y las comillas vamos a agregar un paréntesis y vamos a ponerle las variables nuevamente, pero esta vez van a ir entre comillas. Ok, entonces sería nombre, correo, teléfono y por último vamos a dejarlo vacío porque ahí va a ir el ID. En ID no le ponemos nada porque anteriormente en phpMyAdmin estamos aquí en la tabla de datos y si vamos a estructura le pusimos que ID fuera de auto increment. Entonces no es necesario ponerle nada porque conforme nosotros pongamos datos el ID va a ir cambiando constantemente. Ya cuando nosotros ponemos información en el formulario se va a transformar a variables y con esta línea de código las va a insertar en la tabla datos y primero va a poner el nombre, después el correo, después el teléfono y después el ID. Ahora podemos guardar nuestro documento, ir al navegador y refrescar el sitio a ver si hay algún error. Aquí me aparece un error en la celda 50, entonces si voy podría decir que probablemente es porque no puse el punto y coma. Refresco nuevamente el sitio y listo, ya no me sale ningún error. Ahora vamos a pasar con la parte final de nuestro proyecto. Vamos a crear otra variable, la cual se va a llamar ejecutar insertar. Va a ser igual a MySQLi, pero ahora ya no va a ser connect, ahora va a ser query. Entre paréntesis vamos a poner enlace, coma, insertar datos. Cerramos y para más seguro vamos a copiar esta variable y vamos a pegarla aquí. Guardamos y vamos a ver si sale algún error. Ok, todo está perfecto. Ahora vamos a proceder a llenar nuestro formulario. Entonces le damos en enviar. Vamos a nuestra base de datos y podemos ver que ya tenemos un registro exitoso. Vamos a verlo. Dice Kevin, Kevinciano, el número y el ID que va a ser 1. Entonces, obviamente, si llenamos otro formulario, por ejemplo, vamos a ponerle... y si ponemos, por ejemplo, Ricardo nuevamente y ponemos un número, no nos va a dejar enviar porque no es un correo. Entonces le ponemos @gmail.com. Cuando le enviamos podemos ver que se nos añadió otro registro a nuestra tabla de datos. Y si seguimos registrando los datos, podemos ver que en el ID siempre va a ir en aumento. Por ejemplo, el primero fue Kevin de 1, Ricardo 2, March 3 y Paola 4. Este documento index.php lo dejaré en la descripción para que lo puedan descargar y les pueda servir como apoyo. De mi parte es todo, muchas gracias por ver este video, me despido y hasta la próxima.